¿Qué tal? Gusto en saludarlos, otra vez aquí reunidos y pues celebrando el sábado, el Día de la Virgen. Vamos a compartir el día de hoy pues eh, estas reflexiones marianas, recordando que el sábado pues es el Día de la Virgen y el sábado lo dedicamos a ella, lo dedicamos a pues a esta devoción y este amor tan hermoso que es el amor de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y entonces, bueno, pues vamos a dar oportunidad a que se vayan aquí juntando, se vayan registrando en esta sesión, ¿verdad? Ya la vez pasada estuvimos platicando muy a gusto acerca de la Virgen, estuvimos platicando muy a gusto acerca de otras cosas. Y bueno, pues el día de hoy nos toca reflexionar en torno a el Santísimo Rosario. ¿Sí? Hoy vamos a reflexionar en torno al Rosario. ¿Y por qué en torno al Rosario? Muy sencillo, porque este mes, el mes de mayo, es el mes de María. ¿Sí? M de María, mayo, mes de María, M de Madre. Este mes lo dedicamos de manera muy, muy especial a nuestra Madre Santísima. Y aun y cuando el mes propiamente dedicado al Santo Rosario es el mes de octubre, como vamos a ver ahorita en un momento más. Sin embargo, nos gusta dedicarle a nuestra Madre este mes también. Aquí en la parroquia recuperamos aquella bella tradición de traerle flores a la Virgen, que los niños le traigan flores a la Virgen. Eh, También pues hemos hecho este esfuerzo por el rezo del rosario diario. Hemos hecho algunas cosas, todo promoviendo definitivamente pues el amor a nuestra Madre Santísima. ¿Sí? Y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto y un poquito acerca del rosario. Y bueno, pues damos la bienvenida. Iba a ver quiénes habían llegado, ¿verdad? Aquí tenemos como siempre puntuales. A, a ver, vamos a ver. Ya saben que pues tengo que usar estas cosas. Y pues espero que estén pasando bien su sábado, que el día de ayer, que fue día de asueto, lo hayan disfrutado, ¿verdad? Aquí está, profesora, muy bien, siempre bien puntual. Beatriz, Esme, también, siempre muy, muy, muy puntual. Marce, Lolina, como no, Gaby, qué bueno que llegaron. Saludos a Teresita, por favor. Y Silvia, Tony, Roberto, la UCM de Acción Católica, muy bien, bienvenidos, mis hombres, mis varones, fuertes en la fe, muy bien. Blanca, Alicia, Gaby, Ana, Lucy, Orlando, Mari, Elsa, por ahí me faltan algunos, ¿verdad? Bueno, muy bien, María Luisa, ahorita respondemos tu pregunta acerca del Santísimo Rosario. Rita, bueno, pues no tiene por qué extrañar la clase de profundización, simplemente conéctese todos los martes. Todos los martes, ya tenemos 2 martes de que retomamos nuestra clase de profundización. Entonces, hay que conectarse los martes a las 7 para continuar con la clase de profundización. No la extrañe, extraño verla, eso sí, pero no se preocupe, pronto, pronto volveremos a estar juntos. Bien, muy bien. Les recuerdo pues que sus intenciones que ustedes me van poniendo aquí las consideramos en la misa siguiente, en la misa de mañana. Y les recuerdo también que para las intenciones de misa les pido que sean muy específicos, porque de repente me ponen ahí por Juanita Pérez.
es difunta, está enferma, cumpleaños, tiene necesidad de trabajo, o sea, 4 son las intenciones básicas en las cuales anotamos a nuestras personas, a nuestros seres queridos. Primero, en acción de gracias. Ya saben, aniversarios matrimoniales, cumpleaños, graduaciones. Primero es acción de gracias. Segundo es intenciones y necesidades, ¿sí? Pues para obtener un buen trabajo, porque a veces pues también tenemos dificultades en la familia, etcétera. Entonces ahí lo ponemos dentro de las intenciones y necesidades, ¿ok? Luego, nuestros hermanos enfermos, ¿sí? ¿Por qué no digo yo por la salud? Pues porque pues yo puedo pedir por la salud de toda mi familia, pues sí, quiero que estén sanos, pero aquí la petición es específica para interceder por la recuperación de nuestros hermanos enfermos o simple y sencillamente que sea lo mejor para el enfermo de acuerdo al plan de Dios, ¿de acuerdo? Entonces por eso pedimos por nuestros hermanos enfermos. Y por último, pedimos por nuestros difuntos, ¿de acuerdo? Sí, por el eterno descanso de nuestros difuntos, de manera particular en los aniversarios de su fallecimiento. El día de hoy, por ejemplo, es un aniversario más del fallecimiento de mi padre, entonces pues pido por él, por su eterno descanso. Pero también el día de hoy es cumpleaños de una de mis hermanas, entonces también ofrezco acción de gracias por ella, ¿verdad? Muy bien, vamos pues entonces a entrar en materia, ¿de acuerdo? Eh, no he tenido chance, ¿sí? De poder dar de alta, ya aprendí cómo dar de alta las diapositivas, de manera que entonces quedan grabadas aquí en los comentarios, quedan grabadas como si fuera fotografía. Entonces, de esta manera, ustedes ya pueden bajarlas y tener ahí las diapositivas en casa. De todas mis clases, estoy haciendo eso, estoy dando de alta las diapositivas para que ustedes las puedan tener y puedan repasarlas, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a platicar acerca del Santo Rosario, ¿sí? Es una plática muy interesante, ¿verdad? Vamos a platicar. Ay, les digo que aquí el reflejo, necesito ponerle un antirreflejante a esto. Es que está bien bonita la presentación, oigan, pero bueno, se las voy a dar de alta aquí. Entonces, hoy vamos a platicar acerca del Santo Rosario, ¿sí? ¿Y de dónde viene el Santo Rosario? Bueno, la próxima semana vamos a platicar del Ave María, ¿ok? Pero hoy vamos a platicar del Santo Rosario. Recuerden que la primera parte del Ave María, ¿sí? Es tomada de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, pero bueno, el Santo Rosario, el Rosario. Recuerden ustedes que en la Sagrada Escritura tenemos 150 salmos, ¿de acuerdo? Tenemos 150 salmos en la Sagrada Escritura. Esos 150 salmos siempre se han usado desde los judíos y también la tradición cristiana, los tiene con gran reverencia, con gran amor, porque también hacemos oración con los salmos. La iglesia sigue haciendo oración con los salmos. De hecho, me pidió alguien ahí en la plática de liturgia, alguien me decía que quería aprender a rezar la liturgia de las horas. Bueno, eso lo dejamos para despuesito, porque si no después nos saturamos. De por sí hoy recibí un reclamo por ahí, ¿verdad? De de la esposa de un amiguito, de un amigo que recibió un reclamo de que les doy demasiada información. Pues es que apenas me alcanza el tiempo en una hora, ¿verdad? Entonces hay que tomar nota. ¿Verdad que sí, Adrianita? Saludos. Bien, entonces, eh, los salmos, 150 salmos, han sido el instrumento ideal para hacer oración desde hace siglos de la iglesia. Y entonces, durante los primeros siglos de la iglesia,
pues ya saben, los monjes que se reunían y cantaban y hacían oración con los salmos, y se hace oración o se hacía oración, por lo menos en aquel entonces, también actualmente, pero ya con algunos ajustes, cada 3 horas durante el día, así se venía marcando la oración. Hay monasterios en los cuales se hace la oración de los salmos y se hace precisamente cada 3 horas. Entonces tenemos los maitines, que son más o menos a las, ¿cómo se llama? A medianoche, y luego a las 6 de la mañana, laudes, a las 9 tercia, a las 12 sexta, a las 3 nona, a las 6 vísperas y a las 9 completas antes de dormirse. Y luego de nueva cuenta a las 12 maitines y así. Y entonces todos los 150 salmos estaban distribuidos en estas horas del día. Y así se hace oración, etcétera. Bien, la gente sencilla que no tenía acceso a la Sagrada Escritura o a este tipo de oración que de alguna manera estaba como reservada, digamos, a los monjes, entonces comienza, sobre todo comienza en Irlanda, aproximadamente en el siglo IX, les estoy hablando año 800, sí, más o menos. En ese año comienza la gente sencilla. Esto es lo bello del rosario, es de gente sencilla. Comienzan a atar en cordeles, ¿sí? 150 nudos. Y entonces en cada uno de los nudos rezaban, en lugar de los 150 salmos, rezaban 150 Aves Marías, ¿sí? Entonces de ahí viene que son 150 Aves Marías, ¿de acuerdo? Originalmente, antes de que el Papa Juan Pablo II agregara 5 misterios más. Pero entonces, eso comienza así en el siglo siglo IX. Después, recuerden que los misioneros irlandeses reevangelizan Europa. Es bien interesante, es bien interesante. Hay por ahí un libro que me prestó un padrecito que a lo mejor es conocido de todos ustedes, el padre Patrick McMenamin, padre legionario de Cristo. Me prestó un libro en una ocasión que se llama How the Irish Saved Civilization, algo así por el estilo, algo así como de que cómo los irlandeses rescataron la civilización, sobre todo los monjes copistas, los monjes que se retiraban y se dedicaban a transcribir las sagradas escrituras, todo esto. Entonces realmente los irlandeses tuvieron gran papel en la reevangelización de Europa. Recuerden que después del siglo V, con la invasión de los bárbaros, godos, visigodos, etcétera, después se reconquista para Cristo a todos estos pueblos. Entonces, bien, los misioneros irlandeses propagan por toda Europa esta bella costumbre de ir rezando, ¿sí? Las 150 Aves Marías con esos 150 nuditos, ¿de acuerdo? En sustitución de los 150 salmos, ¿ok? Ya más después, mucho tiempo después, Santo Domingo de Guzmán, ahí les estoy hablando más o menos siglo XII, ¿sí? Él es enviado por el Papa a convertir a los albigenses. Los albigenses eran unos herejes, ¿sí? Eran personas que predicaban doctrinas que no eran las del Evangelio, y entonces el Papa manda a Santo Domingo para que les predique a los albigenses y estos se conviertan. ¿Dónde estaban los albigenses? En la región de Languedoc, lo que hoy es un poquito la frontera del sur de Francia con España, más o menos por esa zona, ¿sí? Entonces es enviado ahí. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues
logra pocos conversos, ¿sí? Logra convertir a muy poquitos. Y entonces, pero de todas maneras hace obras de caridad muy bellas. Y una de las obras de caridad que hace Santo Domingo de Guzmán es fundar una casa para mujeres, ¿sí? Para mujeres consagradas. Era una casa en donde se recibía pues a mujeres que quedaban solas, mujeres pobres, etcétera. Entonces ahí las recibía y ellas se consagraban. Y entonces en la capilla de esa casa, rezando él y suplicándole a la Virgen que le ayudara, le dice Santo Domingo pues que necesita su ayuda, que necesita su intercesión por la conversión de estas personas, ¿sí? Para la salvación de estas personas. Y entonces en esa capilla se le aparece, ¿sí? En el año 1208, ¿sí? En el año 1208, ese fue un siglo muy bello, el siglo XIII. Es el siglo de San Francisco, es el siglo de Santo Domingo, es el siglo de Santa Clara. De veras que Dios hizo surgir grandes santos en ese siglo. Y bueno, pues aquí vemos cómo Dios en los tiempos difíciles hace surgir santos de esa talla. Bien, entonces, a Santo Domingo, en esa capilla de esa casa que él había fundado, cuando él le suplicaba a la Virgen que le ayudara, pues ahí se le aparece personalmente la Virgen y le enseña a rezar el rosario, ¿sí? Es decir, le enseña tomando esa costumbre bella de la gente sencilla, ¿sí? De rezar 150 Aves Marías con un cordel con 150 nudos. Bueno, le enseña la Virgen a Santo Domingo a rezar el rosario. Y entonces le enseña, ¿sí? Paso a paso, porque se le aparece a la Virgen con un rosario en la mano. Han de recordar, sí, que esos rosarios, pues eran rosarios de 150 cuentas, ¿ok? Más el Padre Nuestro, 15 Padres Nuestros, uno por cada misterio. Entonces eran unos rosarios bastante grandes, ¿ok? Bien, la Virgen se le aparece a Santo Domingo y le enseña paso a paso cómo rezarlo, ¿sí? Y entonces, y le enseña también cómo cada uno de los misterios, ¿sí? Recuerdan alguno de los misterios de la salvación. Y entonces tenemos los misterios gozosos con la anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y luego tenemos los misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y Jesús clavado en la cruz. Y luego tenemos los 5 misterios gloriosos: la resurrección del Señor, su ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María al cielo y la coronación de la Virgen como reina de todo lo creado. Y entonces, durante siglos, fueron estos 15 misterios y fueron los que le enseñó María Santísima a Santo Domingo a rezar, ¿de acuerdo? Y entonces, la Virgen define, y esto es bellísimo, define el rosario como arma poderosa. Así le dice, arma poderosa. En una época en la cual era la época de las cruzadas y de las caballerías y de todo este tipo de cuestiones heroicas, ¿sí? Muy de la época, la Virgen le da un arma a su pueblo. Esta arma es el Santo Rosario, arma poderosa. Y le dice la Virgen que le promete que a través del Santo Rosario
se logrará la conversión de los pecadores, ¿sí? Grandes pecadores se convertirán por el rezo del Santo Rosario. Hago un paréntesis porque lo vamos a ver más adelante, pero mis queridos hermanos, eso sigue siendo vigente. Eso sigue siendo vigente. El hecho de que lo hayamos olvidado no quiere decir que se haya perdido o que haya dejado de ser vigente esta promesa de nuestra Madre. Pues bien, durante siglos fue la oración predilecta del pueblo cristiano y fue llamado el Evangelio de los pobres, porque cuando la gente no sabía leer, pues entonces se memorizaba o reflexionaba o meditaba en los misterios de nuestra salvación basados precisamente en los misterios del Santo Rosario. De ahí viene precisamente la palabra misterio, son los misterios de nuestra salvación. Y entonces fue predicada por los dominicos. Y entonces sí, hubo muchísimas conversiones gracias al rezo del Santo Rosario, muchísimas conversiones. Sin embargo, al paso de los siglos, ¿sí?, la devoción del Santo Rosario comienza a disminuir, ¿de acuerdo? Comienza a disminuir. Es como todo, queridos hermanos. A veces, eh, cuando tenemos algo, miren, voy a hacer una reflexión en torno a la Sagrada Eucaristía. Sí hay mucha gente que pues nos está diciendo, Padre, queremos la misa, Padre, necesitamos la misa, Padre, etc. Muy bien, no desprecio estos deseos y son muy nobles, ¿de acuerdo? Sin embargo, al día de hoy tenemos que tomar ciertas medidas. Pero, mis queridos hermanos, la pregunta que yo haría es, ¿y dónde estaban el 85% de los que se dicen católicos que no venían a misa los domingos? De acuerdo a las estadísticas, mis queridos hermanos, optimistamente hablando, solamente el 15% de los católicos asisten a su misa cada domingo, ¿sí? Entonces, pues mi pregunta es, si ahora que pues están diciendo y esto y lo otro, mi pregunta es, ¿dónde están ese 85% de católicos que no valoran la misa, que no valoran el visitar la casa del Señor, que no valoran el santificar las fiestas? Pero bueno, ahí se las dejo al aire. La cuestión es, queridos hermanos, que cuando tenemos algo y lo damos por sentado, nos vamos acostumbrando a ello, ¿sí? Lo damos por sentado, ya lo tenemos, no nos falta, ahí está. Aquí, antes de esta pandemia, si nosotros nos queríamos ir a una misa o a otra, el domingo nos subíamos al carro, veíamos el reloj y decíamos, toca misa aquí, toca misa allá. Tan solo aquí en mi parroquia, los domingos, en mi territorio parroquial se celebraban 14 misas, 9 aquí en el templo parroquial, perdón, 13 misas, 9 aquí en el templo parroquial y 4 en las capillas. Entonces, estamos hablando, queridos hermanos, de una gran cantidad de misas, pero comienza a perderse el aprecio por la celebración. Bueno, lo mismo sucedió con el Santo Rosario. Comienza a perderse el aprecio por esta oración. Y entonces allá por el siglo XV aproximadamente, año 1400 y cachito, se le aparece nuevamente la Virgen a Alano de la Rupe, ¿sí? Y le pide que reavive esta devoción del rosario, ¿sí? Le pide que reavive esta devoción del rosario. Siempre se me olvida en qué año fue esto de Alano de la Rupe. Si me tienen tantita paciencia, se los investigo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, la cuestión es que la Virgen
no nos abandona. La Virgen de Rupe. Vamos a buscar a Alano de Rupe. Vamos a ver. Muy bien. Monje dominico, ¿sí? Y gran difusor de la devoción del rosario. Eh, Miren, nació en Bretaña en 1428 y muere en 1475. ¿Ok? ¿Sí? Muere en 1475. Bien, la cuestión es que la Virgen se le aparece a este hombre, a este monje dominico, ¿sí? A Alano de Rupe o de la Roca, y entonces le dice la Virgen, oye, revive esta devoción. Estamos hablando de 200 años después de Santo Domingo de Guzmán, 200 y cachito. Y entonces le dice la Virgen, mira, si reavivas esta devoción, se van a necesitar volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados a través del rezo del Santo Rosario. Entonces la Virgen le pide a este monje que reavive, que reaviva, que reavive esta devoción. Ahora, pasan más de 100 años, ¿sí? Y entonces, esto es algo bien importante para que nosotros eh, pues sepamos y entendamos por qué octubre es el mes del Rosario y por qué el 7 de octubre es la fiesta del Santo Rosario. El año, ¿sí? Es 1569. Han de recordar ustedes que desde el siglo VII, ¿sí? Año 622, comienza la era musulmana, digamos, ¿sí? Marca en el año 622, con la huida de Mahoma de la Meca a Medina, ahí es donde se marca el inicio de la era musulmana. Y entonces, en el siglo VII, siglo VIII, los musulmanes comienzan a invadir poco a poco todos los territorios que antes eran cristianos alrededor del Mediterráneo, ¿sí? Y entonces comienzan a dominan todo el norte de África, invaden todo el norte de África y luego cruzan por el estrecho de Gibraltar e invaden la península ibérica y luego por el otro lado, ¿sí? Vienen invadiendo también, vienen cerrando la pinza, ¿sí? De manera que ya tenían ellos gran poderío en el Mediterráneo y pues estaba en juego verdaderamente la vida de la Iglesia Católica, la vida de la fe, la vida de los cristianos. Y entonces, en estas circunstancias, ¿sí? Los musulmanes, en el año 1569, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban una invasión para la Europa cristiana. Iban a invadir Europa completamente, ¿sí? Y bueno, pues entonces, y pues bueno, ya saben, ¿verdad? El diablo mete la cola en todos lados y entonces, ¿qué es lo que sucede? El Papa se entera de que los musulmanes estaban preparando esta invasión. Y entonces el Papa se mortifica mucho y habla con los diferentes príncipes y reyes cristianos, ¿verdad? Católicos. Y entonces, no, ellos estaban peleados entre sí. Y el Papa les ruega, les pide, les suplica, les dice, miren, viene este peligro contra nosotros, vamos a unirnos, etcétera. Por fin, pide ayuda y pocos le hacen caso, muy pocos le hacen caso. Y entonces, él pide que en septiembre de 1569, el Papa encomienda a la Virgen esta formación de la Liga de los Países de la Defensa de Europa, ¿sí?
de los países cristianos de Europa. Entonces pide el Papa y encomienda a la Virgen el que se pueda lograr esto para salvar a Europa cristiana. Y entonces pide que se rece el rosario y por fin se establece las bases para una Liga de la Defensa de Europa en 1571, 2 años después de esto, ¿de acuerdo? Y encomienda a don Juan de Austria, ¿sí? Encomienda a don Juan de Austria el que lleve adelante esta empresa, esta situación, ¿sí? Don Juan de Austria era hijo de Carlos V, ¿sí? Y hay una novela muy interesante, permítanme un segundo. Hay una novela muy interesante. Aquí está. Sí. Muy bien, se llama El último cruzado. ¿Okay? El último cruzado. Y es una historia novelada de la vida de don Juan de Austria y de la batalla, precisamente, de la batalla de Lepanto. Ahorita vamos a platicar de esto. Y entonces, aquí es donde, pues bueno, lo pueden apreciar. Aguanten un segundo. Me imagino que lo podrán conseguir en alguna librería, ¿sí? Ahí está. El último cruzado, la vida de don Juan de Austria, ¿sí? Luis de Wohl, W-O-H-L, él es el autor, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, entonces el Papa encomienda a don Juan de Austria, que tan solo tendría como 24 años, ¿eh? Le encomienda esta empresa, ¿verdad? De defender, ¿sí? De la invasión musulmana. ¿Qué sucede? Y aquí es donde entramos en una situación bien importante. Tenemos que pensar y darnos cuenta de, del peligro en el que se encontraba la civilización cristiana. Realmente se encontraba en serio peligro de desaparecer completamente. Y entonces encomienda el Papa a la Virgen y al rezo del Santo Rosario esta empresa, la defensa, ¿sí? La defensa de la Europa cristiana. ¿Y qué sucede? Pues el 7 de octubre de 1571, ¿sí? Se encuentran precisamente las flotas cristianas y las musulmanas, ¿sí? Fue batalla marítima, se encuentran en el Golfo de Corinto, ¿sí? En un lugar que conocemos como Lepanto. Algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, que a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, bueno, entonces Miguel de Cervantes Saavedra se le conoce como el Manco de Lepanto, porque él participó en esa batalla, ¿sí? Y ahí perdió una mano, ¿sí? Y por eso se le conocía como el Manco de Lepanto, ¿ok? Se fijan cómo todo se va relacionando. Es bien interesante la historia. Pues bien, la flota cristiana entra en batalla allí en el Golfo de Corinto, en Lepanto, contra la flota musulmana. La flota cristiana tenía 200 naves aproximadamente. Y la flota musulmana venía contra ellos con por lo menos el doble de naves para luchar con ellos. Pues la batalla, ¿sí? Bueno, antes de la batalla, antes de la lucha, las tropas cristianas rezaron el rosario con gran devoción, ¿sí? Y se encomendaron a la Virgen.
La batalla duró desde media mañana hasta altas horas de la tarde, pero al final los cristianos resultaron victoriosos. Narran los cronistas que aproximadamente a las 3 de la tarde hubo un cambio de viento, ¿sí? Hasta entonces el viento les era desfavorable y entonces aproximadamente a las 3 de la tarde hubo un cambio en el viento, les comenzó a ser más favorable a los cristianos y gracias a esto los cristianos derrotaron a la flota musulmana, ¿sí? Y entonces, fíjense, aquí, recuerden que en aquel entonces, estamos hablando de 1571, pues en llegar las noticias, pues se tardaban por lo menos días, ¿verdad? Por lo menos días se tardaban en llegar. Y entonces, resulta ser que estaba el Papa, el 7 de octubre, estaba rezando el rosario en su capilla, y entonces aproximadamente a las 3 de la tarde o un poco más tarde, le llama a su secretario y le dice, tome nota, hoy nuestra Madre Santísima ha dado a nuestras fuerzas la victoria absoluta contra los enemigos de la fe. Y ahí está anotado que el Papa lo registró, ¿sí?, antes de que llegara la noticia del triunfo de la flota cristiana. Y entonces el Papa Pío V establece el 7 de octubre como la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, ¿sí? Nuestra Señora de las Victorias. Y agrega a las letanías la letanía Auxilio de los Cristianos, ¿sí? Entonces, esta es una bella historia. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y entonces, mis queridos hermanos, esta es precisamente la historia de por qué el Santo Rosario o el Día del Rosario es precisamente el 7 de octubre. Y se fijan ustedes también cómo siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán. Siglo VIII, la devoción humilde y sencilla de los campesinos, de la gente sencilla irlandesa. Siglo VIII. Siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán, auxiliado por el rezo del Santo Rosario, entonces él conquista muchas almas para Cristo. Siglo XV, 1428, Alano de la Rupe nuevamente revive esta devoción y se convierten muchísimas personas, ¿sí? Siglo XVI, ¿sí? 1571, el Rosario da la victoria a estas tropas que defendían la fe, ¿de acuerdo? Defendían su derecho a existir y a proclamar y a enseñar y a vivir la fe cristiana. Pues bien, fíjense ustedes que la Virgen, ¿sí?, hace muchísimas promesas a los devotos del Rosario, y por aquí después les publicaré las promesas. Pero lo más bello de todo esto es que lo que nos dicen en Fátima, y esto es bien interesante, la Virgen que se nos aparece en Fátima en 1917, ¿sí?, nos dice, recen, recen el rosario. Ya antes, en 1858, se había aparecido en Lourdes y también nos había insistido en el rezo del rosario. Entonces, esta es una oración muy poderosa. Con esta oración podemos incluso detener guerras, hermanos. Confiemos en esta devoción y en el rezo del Santo Rosario,
para la conversión de los pecadores. Les voy a platicar esto, que para mí es una señal clarísima del poder de esta oración. Cuando la Virgen se aparece a Jacinta, Lucía y Francisco, ¿sí? Ahora Santa Jacinta, Santa Lucía, San Francisco, Marto, estos niños, fíjense, y aquí también aprovecho y hago un paréntesis, tanto Francisco como Jacinta, ay, chiquita, Jacinta es una hermosura. Yo descubrí a Jacinta en una de mis visitas a Fátima. No es secreto de nadie que es mi santuario favorito de todo el mundo, ¿sí? El santuario de Nuestra Señora de Fátima, allá en Portugal. Eh, y me encontré con la historia de Jacinta, una niña muy linda, muy bella, y ella, la Virgen, le dice que morirá solita, ¿sí? Y entonces, recuerden que esta era la época de lo que le llaman la gripe española, ¿sí? Y entonces, eh, la, tanto Jacinta como Francisco mueren de la gripe española. Fue una epidemia muy grande en todo el mundo de esta gripe. Y, y sin embargo, bueno, Jacinta es enviada a un hospital, pues acuérdense que Cova de Iría, donde se le aparece la Virgen, pues era un pueblito de pastores, de agricultores, y entonces la mandan, no recuerdo a dónde la mandan, pero la mandan a un hospital, estaba muy enfermita, y ahí se muere ella solita. Pero la Virgen le había prometido que iba a ir por ella. Y ella se lo dijo a su mamá, le dijo, mami, no estés triste, la Virgen me prometió que ella vendría por mí, ya no te volveré a ver. Y entonces Jacinta muere sola en el hospital y cuentan las enfermeras que estaban ahí cuidando que en el momento de su muerte se desprendió un bellísimo olor a rosas por todo el hospital. Bueno, la Virgen les decía a los niños, recuerden, en 1917 estamos en el tercer año de la Primera Guerra Mundial, cientos, miles, millones tal vez de muertos, etcétera, etcétera. Y entonces la Virgen les decía, si rezan el Santo Rosario, habrá paz en el mundo. Pero si no rezan el Santo Rosario, vendrá una guerra peor que esta. Imagínense. Pues bien, el mundo no escuchó el mensaje, ¿sí? Y entonces vino una guerra peor que esta. Ah, pero Portugal fue el único país de Europa que no entró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se fijan? Tenemos el poder de detener guerras. Y ahora, con el rezo del Santo Rosario, tenemos el poder de intercesión, tanto de Jacinta como de Francisco Marto, ¿sí? Tenemos el poder de intercesión de estos dos niños predilectos de la Virgen que murieron víctimas de una epidemia. Tenemos el poder de intercesión de ellos. Recemos pues el Santo Rosario ahora en el mes de mayo. Pidamos a nuestra Madre Santísima que sea ella la que venga personalmente por todas las personas que han de entregar su vida en esta pandemia, pero que también sea ella la que detenga el avance de esta pandemia con su mano poderosa. Recemos el rosario, arma poderosa que nos fortalece a nosotros y nos ayudará a salir adelante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntitas que pueda yo responder, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Dice que si se puede rezar el rosario solamente o también la letanía siempre. Bueno, algunos no sabemos todas las letanías,
y entonces vamos en la calle y rezamos el rosario, pues bueno, ¿verdad? Tenemos el rosario natural, ¿verdad? Nuestros 10 deditos de la mano. Entonces, podría bastar, sí, que rezáramos el rosario, pero es muy, muy bueno, muy bello el que lo recemos con todo y letanías. Que las letanías, alguien lo definía como piropos a la Virgen. ¿Ok? Entonces, echarle piropos a nuestra madre es algo bello. Eh, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, no, pues no hay ninguna preguntita por aquí. A ver. Alguien preguntaba que. Ah, caray. Que si se puede rezar solo con la mente. Sí, también se puede rezar en voz alta y se puede rezar también en el interior, ¿verdad? Puedes ir en el camión y puedes ir rezando el rosario. Sin embargo, fíjense, hay algo muy bello. También dar testimonio. Cuentan de San Francisco que en una ocasión él se puso, le dijo a uno de sus hermanos, ¿verdad? Le dijo, vente, vamos a anunciar el Evangelio. Y salieron del convento, fueron, pasearon por Asís, por todas las calles y regresaron. Y le dice el hermano, oye, pero pues no íbamos a predicar, sí, lo hicimos con nuestro testimonio. Entonces, a veces es muy bello dar testimonio, ¿sí? Es muy bello dar testimonio de rezar el rosario, ¿sí? De rezar el rosario cuando salimos a hacer ejercicio o cuando estamos en algún lugar público y sacar el rosario y estar rezándolo. Eso es dar testimonio, queridos hermanos, ¿sí? Entonces, es muy bueno que podamos rezar el rosario dando testimonio, así precisamente en la calle, en donde andamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Les recuerdo que el día de mañana, este... muy bien, Leopoldo, cumples 85 años mañana. Felicidades, qué padre. Eh, lo que oran los árabes. Ok. Los árabes tienen una cuestión muy semejante, ¿sí? Son 99 cuentas, ¿sí? Y son las 99 virtudes de Alá, ¿sí? Alá es grande, Alá es misericordioso, Alá es omnipotente, Alá es, etcétera, etcétera. O sea, son 99, no me la sé, pero son 99 cuentas que ellos también van pasando, ¿sí? Pero que conste, nuestro rosario es previo al rosario musulmán, ¿ok? Sí, es diferente. Es más, no sé si se habrán dado cuenta, eh, no lo he comentado, ¿verdad? Pero siempre los medios están así muy canteados, ¿verdad? Y entonces si ustedes ponen rosario en su WhatsApp y ponen los emoticones, el rosario que aparece no es un rosario cristiano, es un rosario musulmán. ¿Eh? Fíjense. Pero bueno, en fin. Muy bien. Las intenciones. mm, no nos hemos podido aprender todos los misterios. Bueno, recuerden que el Papa Juan Pablo II agrega 5 misterios, que son los misterios luminosos. Y entonces, pues bueno, nos lo vamos aprendiendo. Y si no, hoy existen gran cantidad de ayudas electrónicas para rezar el rosario, ¿de acuerdo? Eh, ¿Debemos leer las escrituras o lo hacemos cuando hay oportunidades? Ok, aquí preguntan que si cuando rezamos el rosario debemos leer las escrituras que corresponden a cada misterio. No, no es necesario. De hecho, de eso se trata, de que podamos nosotros, al llevar el rosario y al reflexionarlo, reflexionemos en el misterio de la salvación que hace referencia sin necesidad de tener la Biblia a la mano, etc. Sin embargo, yo recuerdo hace muchos años un folletito muy bonito que rezábamos mucho, lo publicaba el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, y que era Rosario Bíblico Meditado. Y entonces ponía un pasajito para cada uno de los misterios.
Es muy bueno y es muy enriquecedor, ¿eh? Si lo podemos hacer, hagámoslo así. Este, que muchos que se dicen católicos no asistan a la misa, bueno, pues vamos a pedirle al Señor para que vengan a casa, ¿verdad? Las intenciones, eh, saludos desde Perú, muchos saludos y por supuesto que los vamos a hacer en nuestras sesiones. Eh, a ver, Don Juan de Austria se enfrenta a la flota musulmana. Es correcto, sí. Es Don Juan de Austria el que capitaneaba las 200 naves musulmanas. ¿De acuerdo? Don Juan de Austria. Les digo, les recomiendo mucho esa novela. Cualquier novela de Luis de Wohl, W-O-H-L, es muy bonita, porque son historias de santos o de cristianos, pero son historias noveladas, entonces te atrapan y están muy bonitas. Me las leí todas, esas me las prestaba Monseñor Juan José Hinojosa cuando yo estaba en el liceo, él me las prestaba y yo leía. Este, de la batalla, muy bien, ok, muy bien, Lucy. La batalla de Lepanto, exactamente, muy bien, exactamente, eso es lo que estoy platicándoles, Irene, precisamente, ¿sí? Agradecida con Dios, muy bien, bueno, qué bueno, y de que nos sirva esto de platicar, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a terminar. No entiendo qué es lo que preguntas, Gaby, acerca de los misterios luminosos. Eh, ¿Cuántos años tenía Jacinta cuando murió? La chiquita tenía 10 años. Tenía 10 años, Jacinta. Eh, les voy a enseñar una foto que tengo aquí. A ver si tenemos tiempo. Ah, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, para el próximo sábado les prometo que les tengo una foto de Santa Jacinta, niña preciosa. Y entonces, bueno, eh, el Papa Juan Pablo II, Diana pregunta, el Papa Juan Pablo, ¿de cuándo no se rezaron las 150 Aves Marías? Ahí sí no sabría decirte, pero comenzó a tenerse por costumbre el rezar solamente ciertos misterios cada día, de manera que entonces se rezaban solamente 5 misterios, hace cuenta era lunes misterios gozosos, martes misterios dolorosos, miércoles misterios gloriosos, luego jueves misterios gozosos, viernes misterios dolorosos, sábado y domingo misterios gloriosos. El Papa Juan Pablo II introduce los misterios luminosos y entonces los pone los jueves. Y entonces ahora los sábados, los viernes se rezan los dolorosos y los sábados los gozosos y los domingos los gloriosos. Entonces ahí vamos más o menos acomodando. Pero entonces ahora la costumbre es rezar solamente 5 misterios. Pero ahorita que tenemos tiempo y estamos en casa, pues podemos rezar los 15 o los 20 misterios, ¿verdad? No hay que ser generosos, ¿de acuerdo? Cuando rezamos el rosario antes de dormir y nos quedamos con el rosario en las manos, bueno, pues qué cosa tan bella, quedarse dormido pensando en nuestra Madre Santísima. Ya casi no me queda tiempo. Bueno, nada más quisiera aquí terminar con esto, porque dice Laura que hay diferentes rosarios. Miren, yo les digo aquí en la casa, en la parroquia, no le pongan apellidos al rosario. El rosario es el rosario, punto. No me anden inventando ahí que el rosario del guarachito izquierdo del niño Jesús para pedir por todos los niños que no tienen zapatos. El rosario de la llaga del hombro de nuestro Señor Jesucristo para pedir por todas las personas que tienen dolor de espalda. No. El rosario es el rosario, ¿sí? Y se ofrecen los misterios. Y si quieres, puedes ofrecerlo por los niños que no tienen calzado, por las personas que tienen dolor de espalda, etc. Pero no le pongan apellidos al rosario, ¿de acuerdo? Otra cosa es la coronilla de la misericordia, que también se conoce como rosario de la misericordia. Es una oración diferente.
Se reza a las 3 de la tarde y se hace se puede hacer con el rosario, porque son también 50 veces por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, otro día termino esto porque ya se me acabó el tiempo. Les voy a dar la bendición y nos vemos mañana. Mañana la misa a las 12 y la vamos a transmitir de la capilla de la Santa Cruz, porque mañana es día de la Santa Cruz. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana en misa con el favor de Dios.